Hola, hola, cordial saludo a cada persona que ve este video. Bendiciones y bienvenidos a Despertando hacia la verdad. Me presento, soy Miguel y nuevamente seguimos con el tema que estamos viendo de el madero de Yeshua. Yeshua, que es nuestro Señor, el que fue al sacrificio, el Cordero Inmolado Perfecto. Este tema lo venimos ya viendo hace dos videos. Este es el tercer video de este tema. Es un tema fuerte, un tema real. Y pues les pedimos discreción a todos los que somos sensibles a estos temas, ¿no? Seguimos donde nos habíamos quedado, que es primeramente conceptos básicos. Por si no han visto ni el primero ni el segundo video, los invito a que vayan, los vean. Ahí está en el canal, primer y segundo video, donde también muestro los conceptos básicos, ¿no? Esto es para que nadie se pierda, nadie diga, pero qué rayos está diciendo, nadie diga, pero qué está hablando en hebreo, pues sí. Entonces, bueno, estos son los conceptos básicos, ¿no? Nosotros nos habíamos quedado en Levítico 24, 26 y en esta imagencita, ¿no? Cuando llevaron a nuestro Señor a la casa del gobernador. Así que continuemos con esta historia real de nuestro Señor. Cuando todo lo de la captura sucedió, sus discípulos, sus talmidim, se dice en hebreo, huyeron para no ser arrestados, también cumpliéndose así una profecía dada a Zacarías. En Zacarías 13:7 a Zacarías se le dio esta visión: despierta, oh espada, contra mis pastores, contra el hombre que es mi ciudadano, dice Yahweh Ha Elión, o sea, el Altísimo. Hiere a todos los pastores y las ovejas serán dispersadas. Volveré mi mano contra los pequeños. Y ahí eso pasó. Cuando lo capturaron, huyeron para no ser capturados, obviamente, ¿no? No se iban a quedar ahí para siempre, para que los eliminaran a todos y no conociéramos toda esta hermosura de palabra. Vamos a Juan 18:9. Esto sucedió para lo que él había dicho que fuera cumplido, ¿no? Entonces esta situación sucedió, lo de los discípulos que se fueron, huyeron, para que se cumpliera lo que él dijo, lo que nuestro Señor dijo. ¿Qué dijo? No he perdido ninguno de los que me diste. Él no los perdió allí, ¿no? Él no los perdió allí. Ya otro tema ya es el tema del llamado Judas, que ya vimos en el capítulo anterior, que se llama Yahudá, Yahudá de Keriot. Judas Iscariote, que lo traicionó y que después se colgó, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema. Después de que estaba aquí, donde estamos en la imagen, después que estaba aquí, lo llevaron delante del gobernador, ahora sí, porque era en el sitio
del gobernador, la casa del gobernador, pero el gobernador aún no estaba por ahí. Entonces ahora sí lo llevaron frente al gobernador Poncio Pilato, el famoso Poncio Pilato. Pero después de escuchar las acusaciones que hacían los Coanim, los sacerdotes entre comillas, los siervos del Todopoderoso que se habían corrompido, que ellos hacían acusaciones contra Yahshua nuestro Señor, Pilato dijo: no encuentro ningún delito alguno para acusarlo, cumpliéndose así una vez más la palabra. En Juan, vamos de nuevo a Juan, en ese mismo capítulo 18, pero en el versículo 38. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Habiendo dicho esto, Pilato fue afuera otra vez a los judíos, a los Yehudim, y les dijo: yo no encuentro ningún delito para acusarle. Bueno. El gobernador no encontró ningún delito para acusar a Yahweh, para acusar a Yahshua, para sentenciarlo a muerte, no encontró. Vamos a Isaías 53:12. Por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá botín con los poderosos, por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Este pasaje ya lo habíamos leído en el primer video, pero pues quise traerlo nuevamente para que viéramos lo profético de este pasaje de la Biblia, ¿no? Vamos a la palabra, a Primera de Pedro 3:18. Porque el Mashiach, el Mesías mismo, murió por los pecados una vez, para siempre, una persona justa en nombre de las personas injustas, para poder acercarnos a ustedes hacia la gracia de Yahweh. Él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado por el Ruaj. Ruaj es como por decir espíritu, más que todo decir aliento de vida. Ruaj es aliento de vida o espíritu. Espíritu santo, por así decirlo, es Ruaj HaKodesh. Después de esto, Pilato lo envió con Herodes Antipas. Lo enviaron hacia Herodes, el gobernador de Galilea, pues Yahshua, nuestro Señor, es de Galilea. Entonces Herodes también lo interroga por un largo tiempo. Pero Yahshua no dice ni una sola palabra, cumpliéndose nuevamente una profecía dada a Isaías. En el mismo capítulo 53, Isaías 53, versículo 7. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja ante sus trasquiladores está muda. Él no abrió su boca. Precioso, ¿no?
Herodes procede a vestirlo con ropas de la realeza y burlarse de él, haciendo venias diciendo: «Salve el rey de los Yudim, de los judíos», y ordenó que sus soldados lo golpearan. Pero Herodes tampoco encontró delito alguno para sentenciarlo a muerte y lo devolvió hacia Pilato. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. En toda esta travesía, nuestro Señor, nuestro amado Yahshua, no ha comido ni bebido nada en absoluto desde la madrugada y posiblemente desde la noche anterior, porque en el capítulo primero ya vimos que estaba muy afligido, muy estresado, y tal vez por eso y de pronto también ayunando no habrá comido, no ha comido hasta ahora ni ha bebido absolutamente nada, ¿no? Bueno, Pilato recibió nuevamente a Yahshua y de nuevo dijo, otra vez recalcó, yo no veo, ni Herodes ve, delito alguno en este hombre. Lo castigaré y después lo pondré en libertad. A continuación ordenó que lo azotaran. Entonces nuestro Señor, nuestro amado, recibió 39 latigazos, cumpliéndose así una profecía que está en Corintios. Pero antes de ir a Corintios, veamos esta frase que dice el propio gobernador Poncio Pilato. Juan 19:1. Entonces Pilato ordenó a azotar a Yahshua. Aquí vemos la acción. Aquí vemos ya la acción de azotar a nuestro Señor, de ponerlo como en un cabestrillo, como en un palo ahí amarrado y azotarlo, ¿no? Bueno, Juan 19:1. Ahora sí, Corintios, segunda de Corintios 11:24. Aquí se cumplió la profecía de los 39 latigazos. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno de manos de los judíos. Sigamos a Lucas, vamos a Lucas 23:13. Pilato convocó a los principales Coanim, a los principales sacerdotes, para que se entienda, a los gobernadores y al pueblo, y les dijo: ustedes trajeron a este hombre delante de mí, y acusaciones de sublevación contra el pueblo. Yo lo examiné en presencia suya y no encontré al hombre culpable de crimen que se le acusa. Y tampoco Herodes, porque él lo envió de vuelta a nosotros. Claramente no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Tremendo, tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Ni Poncio ni Pilato encontraron causa alguna. Esto es tremendo, ¿no? Bueno, un soldado romano usó un látigo con tiras de cuero trenzado, con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones
y contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Además de eso, el látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. Y este es el látigo que usaban los romanos. Se ve espeluznante. Bueno, sigamos. La espalda de nuestro Señor Yahshua quedó tan desgarrada que la espina vertebral quedó expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, los glúteos y las piernas. Varias venas quedaron al descubierto. Ahora pido, por favor, discreción. Si los niños están por ahí, que estén acompañados, por favor, por sus padres, porque esta imagen es fuerte. Quedó más o menos así, con la espalda abierta, sí se veía toda su carne expuesta. Cada latigazo abrió su carne. Hagan de cuenta que son puros rayones, y se veía su carne, se veían sus huesos, todo se veía. Por lo tanto, a Yahshua, nuestro Yahshua, experimentó un dolor tan grande y una pérdida tan grande de sangre que lo llevó a una conmoción hipovolémica, que se escribe así: conmoción hipovolémica. Ay, Señor, esto es tremendo, ¿yo? Lo que significa que experimentó un bajón en sus niveles en sangre. Esto causa 4 efectos en el cuerpo humano. Causa 4 efectos. Vamos a poner mientras tanto esta imagen porque la otra está un poquito fuerte, ¿no? 4 efectos. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear la sangre que aún hay. Una sangre que es poca, inexistente prácticamente. 2. Baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso. 3. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen de sangre restante. La persona comienza a sentirse sedienta. Ojo a esto porque lo vamos a ver más adelante. Sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Todo el proceso de flagelación de nuestro Señor fue obviamente sin ropa, ¿no? Sin prenda alguna, para causar el mayor daño posible. Después de eso, y Pilato, sintiéndose atrapado por la multitud, porque la multitud se estaba desesperando, o sea, no les bastó verlo así desfigurado, con la espalda, con la espalda deshecha. No les bastó con ver todo el castigo que habían infligido los romanos, sino que ya todos estaban escandalizados pidiendo que no lo liberaran,
que no lo liberaran. Entonces Pilato estaba atrapado, se sentía entre la espada y la pared porque esa gente ya estaba muy alborotada, por así decirlo. Entonces propuso liberar a un prisionero de los dos que tenía allí, Yahshua o a Barrabás, ¿no? Los principales Kohanim, o sea, sacerdotes, entre comillas, eligieron a un prisionero, a este prisionero llamado Bar Abá, el famoso Barrabás, condenando así a nuestro Señor Yahshua al madero, a muerte en la cruz. En este momento Pilato se lava las manos, literalmente, en un acto de deshacerse de toda responsabilidad y entrega a Yahshua a la multitud, ¿no? Entonces él hace su famosa escena de lavarse las manos, ¿no? Se lava las manos como diciendo: yo no fui, yo no condené a este hombre, fueron ustedes, yo tengo mis manos limpiecitas. No, no señor, no tiene las manos limpias. Bueno, sigamos entonces con la palabra. Vamos a Mateo 27 del 20 al 25. Pero los principales Kohanim, o sea, sacerdotes entre comillas, los servidores de ella, del Todopoderoso, que se habían pervertido, persuadieron a la gente que pidieran la libertad de Barrabás y que ejecutaran a Yahshua en la estaca. ¿Cuál de los dos ustedes quieren que deje en libertad?, preguntó el gobernador. Barrabás. Ellos respondieron. Pilato les dijo: entonces, ¿qué debo hacer con Yahshua, llamado el Mesías, el Mashiach? Todos dijeron: que muera en la estaca, que muera en la estaca, o sea, en la cruz. Cuando preguntó: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Ellos gritaron aún más alto: ¡que muera en la cruz! ¡Que muera en la estaca! Cuando Pilato vio que no estaba logrando nada, pero que en cambio se estaba empezando un motín, tomó agua y se lavó sus manos delante de la gente, y dijo: mis manos están limpias de la sangre de este hombre. Es la responsabilidad de ustedes. Ojo con eso, de ustedes. Toda la gente respondió: su sangre será sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Ojo con lo que desean. Bueno, ahora sí. Lo sacaron a la calle. Lo sacaron a la calle y le hicieron cargar en su espalda, muy herida, abierta y ensangrentada, el madero transversal de la cruz. Ya vimos en el primer capítulo de estos videos que él no cargó la cruz entera, porque la cruz entera pesaba aproximadamente 136 kilogramos. Inaudito para alguien que estaba tan herido. Él cargó una madera, un solo madero, el que va de lado a lado de la cruz. Y no me malentiendan, eso es una proeza. Eso es una proeza, porque ese madero pesa 75 kilogramos. No es poquito. Y tuvo que cargarlo
desde Jerusalén, hasta el monte Gólgota. Gólgota quiere decir lugar de la calavera. ¿Por qué se llama lugar de la calavera? Porque en su montaña hay una parte en la piedra que parece un cráneo humano, una calavera, pues, por así decirlo. La distancia hasta ese monte es de unos 2 kilómetros de distancia. En un momento del camino, por la falta de sangre, por sus heridas y la deshidratación, nuestro Señor Yeshua se desplomó, cayéndole encima el peso de este madero, que ya vimos que pesa 75 kilos, causándole un daño en el hombro donde llevaba este madero, ¿no? Y en la parte inferior del cuello, envolviendo la nariz del cuello y la espalda, produciéndole una lesión total del plexo braquial. Entonces, nuestro Señor Yeshua sufrió esto, lesión total del plexo braquial. También la contracción excesiva del plexo braquial de este interior culminó en el síndrome de Claude-Bernard Homer. Se escribe así. Y disculpas para todos los que son médicos. Yo no lo soy. Entonces disculpas si lo estoy pronunciando mal. Claude-Bernard Homer, que afecta un lado de la cara y provoca la caída del párpado, la contracción de la pupila y la disminución de la transpiración de ese lado de la cara. Algo así, ¿no? También tuvo algo que se denomina como miosis, disminución del tamaño o contracción de la pupila del cristalino del ojo. También, para rematar, sufrió una enoftalmia, desplazamiento del globo ocular hacia el interior de la cuenca del ojo, haciendo que éste parezca hundido y más pequeño que el otro, produciendo algo parecido a esto. Sí, enoftalmia. Bueno, finalmente, por su caída aparatosa, ¿no? Por su caída aparatosa, tuvo en ese mismo ojo, ya golpeado, ya retraído, una aptosis palpebral. Que es la caída del párpado superior. Entonces ya estaría ya prácticamente casi cerrado completo el ojo, casi cerrado por completo el ojo, y tenía que caminar así, con todo su dolor, todo su ojo así, tenía que seguir caminando. Un soldado romano ordena que alguien lleve el madero. Mientras continúan con la caminata, faltaban aproximadamente 800
metros aún. Entonces vamos a respaldar esto con la palabra en Mateo 27:32. Al salir de allí se encontraron un hombre de Cirene llamado Shimeón, Simón para algunos, y le forzaron a cargar la estaca de ejecución de Yeshua. Llegando al monte, los soldados romanos lo desnudaron completamente, ya lo vimos en capítulos anteriores, que estaba completamente desnudo, por eso fue un oprobio. Y uno de ellos lo golpeaba en el rostro, destrozándole el tabique de su nariz, lo que le provocó una fisura del septo nasal, fisura del septo nasal. Y se escribe así, ¿no? Fisura del septo nasal. Nasal, ¿qué es? Tabique, pues. Tabique. El golpe fue tan fuerte que sufrió un traumatismo maxilofacial. O sea, que le rompieron la mandíbula. Ustedes imagínense ese dolor. Me da escalofríos en este momento. Maxilofacial. Y principalmente un desplazamiento de la mandíbula, probablemente debido a lesiones de la articulación temporomandibular. Esa es. Ay, bendito, estoy con los pelos de punta, como dicen por ahí. Un ojo de Yeshua, el ojo que ya estaba malo, quedó retraído en su órbita con la ranura palpebral cerrada, ahora sí, completa y absolutamente. Ya no veía por ningún motivo por ese ojo. Ya ese ojo ya quedó ya inservible, por decirlo de una manera. Mientras que el otro ojo quedó semiabierto, desfigurando su hermosura y cumpliéndose la profecía dada a Isaías. Isaías 53, del 1 al 5. ¿Quién ha creído en nuestro reporte? ¿A quién le es reservado el brazo de Yahweh? Porque ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca, él como raíz en tierra sedienta. No tiene forma, ni es buen mozo. Nosotros lo vimos, y no tenía forma ni belleza. Pero su forma era innoble e inferior a los hijos de los hombres. Un hombre de sufrimiento con conocimiento de tener enfermedades, como alguno de quien la gente vuelve el rostro. Fue despreciado, nosotros no le estimamos. De hecho, él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado y golpeado y afligido por él mismo, Yahweh. Pero él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado
por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra shalom, de nuestra paz, cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, siguiendo con esta historia, lo coronaron allí en el monte, no mientras caminaba, no, allí en el monte, lo coronaron en forma burlesca e irónica, con un enredado hecho de ramas con espinos. Cada espino, ojo con esto, cada espino medía unos 3 centímetros de largo. Al ser espinas de plantas, en sus puntas tienen sustancias urticantes propias de las plantas, que con los golpes hacían más intenso el dolor. Las espinas se enterraron en su cráneo y le provocaron un sangrado. Debido a la inmensa irrigación del cuero cabelludo, que estaba ya sensible desde la noche anterior. Recordemos el primer video, qué fue lo que le pasó. Las lesiones dieron como resultado que Yeshua, nuestro Señor, sufriera de causalgia, que es un dolor crónico muy persistente de la piel debido al traumatismo o al corte quirúrgico de las espinas que afectó los nervios sensitivos de su cuero cabelludo. Entonces veamos cómo eran estas espinas. Miren lo grande que son estas espinas. Esto es increíble, esto es tremendo, inaudito. Vamos a apoyarnos en la palabra Mateo 27, del 29 al 30. Del 29 al 30, ¿qué dice? Recordemos que estoy leyendo desde la versión israelita Kadosh. Mateo 27, 29 al 30. Entretejieron ramas espinosas para hacer una corona y la pusieron en su cabeza. Y pusieron una vara en su mano derecha. Su mano derecha, ojo. Entonces se arrodillaron delante de él e hicieron mofa diciendo: Saludamos al Rey de los Judíos. Escupieron sobre él y usaron una vara para pegarle en la cabeza. Teniendo él esas espinas en la cabeza, y le pegaron, que esto es tremendo. Vamos ahora a Juan 19, del 2 al 3. Los soldados torcieron ramas de espinas e hicieron una corona que le pusieron en la cabeza, pusieron un manto púrpura en él y se burlaron diciéndole una y otra vez: Saludos al Rey de los Judíos, y le golpearon el rostro. Ahora, antes de continuar, debo volver a recalcar la caída que tuvo Yeshua, nuestro Mesías. Esa caída que nosotros ya vimos, pero quiero traerla nuevamente porque fue más aparatosa de lo que de lo que nosotros podamos imaginar, ¿no? Con esa caída, una de sus rodillas impactó contra el suelo, con todo su peso, sumando el peso del madero, lo que le provocó un trauma patelar, se llama.
trauma patelar, que esto provocó, valga la redundancia, una hemartrosis, hemartrosis con H, que es sangrado que llena la cápsula articular de la rodilla y provoca hinchazón alrededor y próxima a la patela, haciendo algo como esto, ¿no? Ese traumatismo provocó esto. Es que lo veo y me duele. Lo veo y me duele. Ay, bendito el Señor. Lo veo y me duele. Bueno, sigamos aquí concentrados. Con esta caída, el pecho de nuestro Señor se golpeó muy fuerte con el suelo, contra el suelo. Le provocó un trauma grave en el cuello, como ya lo vimos anteriormente, y le causó una lesión neuromuscular. Una lesión neuromuscular. Luxación en el húmero y contusión cardiopulmonar. Como para rematar, ¿no? Como para rematar. Esto fue aparatoso. O sea, esa caída fue, o sea, cayó sobre su rodilla, una de sus rodillas, no sabemos cuál, pero una de sus rodillas, causándole esta lesión en la patela, como quien dice en la rodilla, pues en el hueso de esta rodilla. Cayó, siguió cayendo el cuerpo entero contra el suelo, su pecho contra el suelo, cayéndole así encima el madero de 75 kilos. O sea, wow, eso fue tremendo. ¿Y para qué seguir imaginando aquí? Bueno, continuemos ahora sí, cuando ya está nuestro Señor allá en el monte de la calavera, el monte de la calavera, ya acostado para que lo crucifiquen. Entonces lo acostaron sobre el madero transversal. El transversal, recordemos por los temas anteriores, recordemos que el madero vertical ya estaba incrustado en la montaña, El que estaba suelto era el transversal, el que va de lado a lado. Lo acostaron sobre ese, atando sus manos a un lado y a otro para que no las moviera él, ¿no? Después sacaron los clavos y un martillo. Bueno, ojo con esto porque llega una de las partes más impresionantes, más vívidas, más tremendas que sufrió nuestro Señor. Una parte que, bueno, los clavos de los romanos eran de 18 centímetros de largo, afilados, terminando en una punta aguda. Obviamente como un clavo, ¿no? Pero miren qué clavo. Miren el tamaño, el grosor de este clavo. Uy, no. De verdad que ni para qué imaginar. Sí, aquí se los traigo. Se clavaban estos clavos
por las muñecas, por las muñecas. No se clavó en la mano, en la palma de la mano, se clavó en la muñeca. Ustedes dirán, ay, pero es que yo he visto la película donde le clavan los clavos en la palma de la mano. Eso es mentira. Eso es falso. Porque si se lo hubieran clavado en las manos, por el peso del cuerpo de nuestro Señor, la mano se hubiera desgarrado cayendo al suelo. Porque en la mano, en la palma de la mano, nosotros tenemos es cartílago, a más no poder, alguno que otro huesito que no está unido, tendones, piel y carne. O sea, no aguanta el peso del cuerpo los tejidos que hay allí, ni los pocos huesos que no están juntos de ahí, de la mano. En cambio, en los huesos de la muñeca están todos los huesos seguidos y vamos a ver más adelante en dónde exactamente estaba el clavo y así el clavo pudo sostenerse ahí y sostener el peso del todo el cuerpo del Señor. Entonces no fue en la palma de la mano, sino en la muñeca, por las muñecas, ¿no? El clavo atravesaba el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este es el nervio mediano, un nervio grande que viene desde el cuello, ¿no? Desde por acá, desde el cuello, pasa por todo el brazo hasta la mano, que es el que nos ayuda a flexionar la mano, sí, a que sea resistente la mano para los pesos, todo esto, ¿no? Este es el que controla todo lo de la mano, ese nervio. Y ese nervio, como el clavo entraba por ahí mismo, quedaba triturado. Se desprendía el nervio de la mano, se desprendía totalmente, causando un dolor similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en el nervio llamado nervio cúbito, que es este mismo nervio que como pasa por el cúbito, pues le dicen nervio cúbito, pero es el mismo nervio que va de aquí a allá y es miren, aquí uno se pega ahí. Díganme, ¿quién no se ha pegado? ¿Quién no se ha pegado? Y el calambrazo, el dolor más bueno, el dolor que uno siente cuando se golpea. Pero entonces ahora imaginen nomás, tomar un par de tenazas o de pinzas y presionar ese nervio, presionarlo hasta triturarlo. Ese dolor es similar al que Yeshua, nuestro Señor, sintió, experimentó. Literalmente no existía palabra médica para describir un dolor como este. Imaginen, no había una palabra porque es un dolor que no se lo deseamos a nadie. No había palabra médica y entonces tuvieron que inventar una palabra para clasificar el dolor de Yeshua nuestro Señor.
¿Y saben cómo le pusieron a ese dolor? Lo clasificaron como dolor excruciante, excruciante, que significa dolor de la cruz. ¿Cómo será? ¿Cómo será lo brutal del dolor que hasta ya lo relacionan con la cruz? Dolor de la cruz. Bueno, al romper ese nervio se pueden presentar problemas de movimiento y sensibilidad en la mano y otras afecciones como pérdida parcial o total del movimiento de la mano, pérdida parcial o total de la sensibilidad de los dedos, lesión recurrente o inadvertida de la mano, deformidad de la mano de la que se es fracturada en ese punto, ¿no? Debilidad de la pronación del antebrazo y en la flexión de la muñeca y los dedos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, creo que este es un buen momento para dejar este video por aquí, dejarlos un poquito más a la espera de todo este conocimiento de el sacrificio de nuestro Señor, el dolor que sintió nuestro Señor. Dejamos aquí, no sin antes decir gracias, muchas gracias por quedarse hasta este punto, gracias por acompañarme en este tema, gracias por interesarte en este tema, gracias por compartirlo si es que lo quieres compartir, darle like si quieres darle like, suscríbanse si quieren suscribirse para no perderse más de esta belleza, y seguiré trayendo más temas muy interesantes a este canal. Y ya saben, cualquier petición, pregunta, duda, comentario lo pueden dejar, claramente lo responderé al siguiente video. Entonces, muchas gracias, cuídense, que el Eterno los bendiga con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Chao y nos vemos en una próxima ocasión.